Judicatura, Juan José Morillo, sobre quien también pesa una acusación de incumplimiento de funciones y que también corresponde a lo que ha sido planteado por parte de la Comisión de Fiscalización. Ya se encuentra presente en el Salón Nela Martínez, lo escuchamos. Señores asambleístas, señor presidente, que está encabezando esta sesión del Pleno. La solicitud de juicio político que ha sido presentada por los ex asambleístas Almeida y Santos ha carecido y carece en absoluto de los elementos que permitan llevar a configurar un incumplimiento de funciones por parte del doctor Juan José Morillo Velasco, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Señor presidente, con su venia, me permito solicitar que por secretaría se sirva señalar en qué parte del Código Orgánico de la Función Judicial o en qué parte de la Constitución se establece que el tráfico de influencias constituye una causal para enjuiciamiento político en esta Asamblea Nacional. Señor presidente. Está en el uso de la palabra Juan José Morillo. Inició su intervención a las 17:13, también acogiendo lo que dispone el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refiere al derecho a la defensa. La funcionaria enjuiciada políticamente en un lapso máximo de 3 horas presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base a las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo. Y eso es lo que procede en este momento después de escuchar la primera intervención que correspondió a Fausto Murillo, quien es otro de los interpelados dentro de este proceso de fiscalización que se siguió en la Comisión de Fiscalización, la mesa parlamentaria encargada de hacer el análisis, la sustanciación de esta solicitud, y que ahora corresponderá al Pleno de la Asamblea Nacional dar una respuesta si se censura en este caso a Juan José Morillo, ya que es un exfuncionario judicial, y si se censura y destituye a Fausto Murillo, quien todavía asume o se encuentra ejerciendo las funciones de vocal del Consejo de la Judicatura. Vamos a escuchar entonces en los próximos minutos qué es lo que corresponde frente a esta presentación de sus alegatos de defensa frente a esta acusación de incumplimiento de funciones. Así es, y como lo mencionabas, Maritza, el vocal Fausto Murillo también expuso el derecho a la defensa sobre el incumplimiento de funciones sobre las dependencias judiciales, que fue uno de los señalamientos. Dijo que en su administración sí se entregó los insumos adecuados para el desarrollo de los procesos judiciales de los servidores de la institución. Se mejoraron el acceso a la justicia para la ciudadanía, dijo. Se crearon unidades multicompetentes para la justicia, como en el cantón Pucará, en Azuay, en Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. Se entregaron insumos como, por ejemplo, dijo, 4.000 computadores, más de 550 escáneres. Eso fue parte del derecho a la defensa por parte del vocal Fausto Murillo en el juicio político que se sigue en su contra. 131 de la Constitución. Señor presidente, he pedido que por secretaría, con su venia, se certifique en qué parte de la ley, de la norma, se establece que el tráfico de influencias constituye una causal para enjuiciamiento político a un vocal del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor presidente. Certifique, secretaría, por favor. Sobre el ex vocal Juan José Morillo, se determina, y así consta dentro del informe de la Comisión de Fiscalización, el incumplimiento de funciones al inobservar algunos artículos de la ley.
del Código Orgánico de la Función Judicial. Los vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales, además determinadas por la Constitución y la ley. 1. Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensores que violen su independencia judicial interna. 2. Comisión de los delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil, penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo, civil o penal para iniciar un juicio político. 3. Manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones. Siga, por favor. Proceda. Agradecer que se certifique si existe el tráfico de influencias como una causal para el juicio Certifique, político. secretaría, por favor. Según lo leído en el artículo 55, no se encuentra como causal el tema del tráfico de influencias. Gracias, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Este es el juicio político planteado por los ex asambleístas de una manera arbitraria y contraria a la norma, a la ley y a la Constitución. No existe una causal por tráfico de influencias. Esto es lo que se ha colocado en la solicitud que dio origen a este juicio político infundado y mal dado. De eso es lo que me he tenido que defender. De eso es lo que he asistido como un hombre de bien. He asistido a la Comisión de Fiscalización a defenderme de un delito de tráfico de influencias, porque eso dice la solicitud. Confundiéndose. No, señores asambleístas, la Asamblea Nacional no constituye un órgano jurisdiccional para pretender, a través del juicio político, indilgarme una responsabilidad penal. Han equivocado la presentación de esta solicitud. No pueden de ninguna manera interferir en funciones que no corresponde a esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional censura actuaciones políticas, no actuaciones penales. Para eso se encuentra la justicia ordinaria. En ustedes se encuentra, señores asambleístas, como los llamados a hacer respetar la Constitución y las leyes. Y dentro de esto, por supuesto, se encuentran las garantías básicas del debido proceso. Garantías básicas que están contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que determinan todos los derechos que tiene, en este caso, un enjuiciado político, y que ustedes deben velar y garantizar. Lo que he venido advirtiendo durante todo el proceso de sustanciación ante la Comisión de Fiscalización, de que se me están vulnerando mis derechos constitucionales y legales durante toda la sustanciación, y ahora ustedes, señores asambleístas, en este pleno tendrán que valorar como los guardianes de la democracia, los guardianes de la Constitución y las leyes, de que no puede de ninguna manera romperse el orden constitucional o el orden legal al pretender una censura a un ex vocal del Consejo de la Judicatura por una figura que no existe, conforme se ha certificado por parte de la Secretaría General de esta Asamblea Nacional. Vamos a hacer un recuento de qué consta dentro de esa solicitud totalmente inmotivada que ustedes han heredado. Y como le decía a la señora presidenta de la comisión, no tienen la culpa de haber heredado algo tan mal realizado,
con mala fe, realizado sin ningún principio jurídico en absoluto. El señor asambleísta interpelante, ¿sí?, ha exhibido aquí unas noticias, pero le exijo que exhiba el audio que ha manifestado que se encuentra judicializado y el audio que ha dicho que se han realizado los peritajes y que ha dicho que ese audio que consta en la solicitud de juicio político se ha hecho un cotejamiento de voz. No, señor asambleísta Vera. Tenemos que contarle la verdad al país, lo que se ha puesto en la solicitud. En la solicitud de juicio político se puso un audio de 8 minutos, un audio que ha sido editado, un audio que ha sido manipulado y que ha sido inducido a decir lo que querían decir los grupos políticos que en ese momento, que todo es coincidencia, pues, todos nos remontamos al 2022, cuando ya estuvimos acá por un juicio político. Un audio que carece de absoluta veracidad, no tiene veracidad. No hay veracidad ese audio, no ha sido contrastado, no ha sido verificado. Y los ex asambleístas, por presentar una solicitud de juicio político, lo que han hecho es adjuntar, y ni siquiera el audio de la posta. No se dieron ni siquiera el trabajo de ir a la fuente, que es la posta, y obtener ese audio. ¿Qué es lo que hicieron? Citaron una noticia del Telégrafo. En esa noticia del Telégrafo, en la que hacían un recuento, inserta un audio. O sea, ni siquiera tienen el audio que supuestamente es el original de la posta, sino un link del Telégrafo. Y otro link adicional de una cuenta PAM Aguas que no dice nada. De eso es lo que me he tenido que defender. De nada. De nada. No existe dentro de la solicitud planteada ningún audio que haya sido periciado o un audio que haya sido validado o verificado. No, es un audio trucado, un audio mutilado que se pretendía inducir para tener fines obviamente políticos. Eso es lo que consta dentro de la solicitud del juicio político que ha sido planteado. Pero ahí no terminan las sorpresas. Como digo, en la vida todo es por algo. El haber sido llamado acá ha sido para seguir clarificando el acto planificado que existió en relación a ese audio espurio. Todo es por algo. En esta comisión, en la comisión de fiscalización, se convoca como testigo al ex asambleísta Luis Almeida. Algo que he dejado por sentado, por escrito, ante la señora presidenta de la comisión, que un testigo, ¿desde cuándo acá? Es alguien que planteó un juicio. ¿Cómo un testigo
si la esencia básica del testigo es el que tenga objetividad, pues. Pero sin embargo, vino a dar su versión dentro de la comisión de fiscalización, como testigo solicitado por la comisión, pues y nos enteramos de algo interesantísimo, pues. El señor Almeida, quien propuso el juicio político, manifiesta que él conocía y conoce de que los audios que se filtraron en el 15 de junio por parte del medio digital Aposta, los tenía antes de la filtración los señores Saquicelas, pues. Y no estamos hablando de cualquier persona, pues. Estamos hablando de las dos cabezas de las instituciones más importantes del país. Estamos hablando del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y estamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Y que de acuerdo a la información dada por el señor Almeida, el señor Virgilio Saquicela es quien ha entregado los audios al señor Boscán. Creo que el señor Saquicela es abogado. El señor Boscán no es la fiscalía. El señor Saquicela, tengo dos interrogantes. La una es que se reunieron los dos parientes, analizaron el audio editado y mutilado que le entregaron y pues entonces han considerado que no tenía ninguna prueba o delito cometido, pues. O la otra es que los dos pretendieron utilizar ese audio con fines estrictamente políticos. Es una vergüenza que dos representantes de las más altas funciones hayan tenido en sus manos un audio entregado y no fueron capaces de presentar una denuncia penal. Pero ahí no termina todo, pues. No termina ahí todo. Ya hizo un recuento el vocal Murillo de lo que está en juego o lo que estaba en juego en el 2022, pues. Había un proceso político en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura, quien les habla, la vocal Maribel Barreno y el vocal Murillo. Y estaba en juego ese momento el enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. Todo esto en el 2022, junio, julio, agosto y septiembre que duró el proceso. Señor presidente,
solicito que se haga la proyección del Twitter de 22 de agosto, de 20 de agosto de 2022, por favor. Prosiga, secretaría. Autorizado. Voy a dar lectura para no omitir una sola palabra. Asambleísta Fernando Villavicencio. Y voy a omitir los nombres, pero ustedes lo pueden ver. Ojo, jueza vinculada al correísmo, encabeza la terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para que integre el Consejo de la Judicatura ante eventual destitución de vocales en el juicio político. La persona que ustedes leen, de acuerdo a lo que dice el señor Villavicencio, es quien grabó a Morillo. Oh sorpresa, el señor Iván Saquicela, en ese entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, asumiendo una competencia que no la tenía él solo, tenía que someter al Pleno de la Corte Nacional de Justicia un nombre o los 3 nombres para poder enviar al Consejo de Participación Ciudadana y que se pueda escoger a quién presidiría el Consejo de la Judicatura. Pero no lo hace. No lo hace. Él se cree autosuficiente y él lo hace solo. Y envía este nombre, encabezando la terna. Y lo más extraño, que ese oficio que genera, que es el número 1311-P-CNJ-2022 de 19 de agosto de 2022, ojo, a pocos días del juicio político del 2022, le copia a su pariente, al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Acaso esta Asamblea elige o selecciona al presidente del Consejo de la Judicatura o presidenta? No. Entonces todo esto es un entramado, todo esto es algo forjado, algo preparado, algo premeditado. Creo que debemos darnos el baño de verdad. Y qué bueno que esta oportunidad estar y regresar a esta Asamblea Nacional. A que ustedes tengan conocimiento de estas circunstancias. Porque insisto, si es que los señores mencionados como presidente de la Asamblea Nacional y peor aún como presidente de la Corte Nacional tenían conocimiento de unos presuntos audios, pues tenían que haber concurrido a cumplir su labor y su obligación legal. No manejar a su libre albedrío con cálculos para causar daño a la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Y no utilizarlos para una revancha política o para desestabilizar a una institución tan importante como el Consejo de la Judicatura. Está en sus manos de que respondan estas personas. Estas personas, independientemente del resultado del juicio político, pero deberán dar la cara, deberán responder. El quien les representaba a ustedes, quien estaba sentado ahí, me recibió la noche que vine a dar mi comparecencia en el 2022 y que me saludó. Tenía los audios.
Así no se hace política. Así no se hace política. Aquí ha quedado claro que estos audios que aparecen dentro de la solicitud no tienen valor probatorio. De ninguna manera. Y algo más les comparto. Algo más les comparto. Aquí se ha dicho en la mañana y parte en la tarde, perdón, de que esos audios han sido realizados varios procedimientos legales, pero palabras propias, expresiones propias del señor Boscán ha manifestado de que aquí no existe, que él no tiene, que él no cuenta con el original de esa grabación. No existe. Esto lo manifestó el 28 de julio de 2022. Esto consta dentro del proceso, porque es un documento que no tiene reserva y que puede ser verificado por ustedes. Eso lo he adjuntado yo dentro de mi expediente. No juguemos con las normas, no juguemos con las leyes, no juguemos con la Constitución. Si bien este es un órgano político y como dicen, aquí se definen con votos. Sí, votos, pero eso no implica que violen la ley, que no garanticen los derechos fundamentales a un enjuiciado. Aquí se están vulnerando normas constitucionales respecto al valor probatorio. Ahora bien, aquí es importante retornar a la causal, porque a mí se me ha tratado dentro de esa solicitud ya como una persona que tiene una sentencia ejecutoriada. No. Aquí debe primar la coherencia, la cordura, debe primar principios constitucionales como el de presunción de inocencia. Sí, hay un proceso penal, sí, pero que recién arrancado, que está iniciando, en el cual durante todo el proceso, y gracias a estos hallazgos de haber llegado acá a esta comisión este año, me van a dar más elementos, me van a dar más elementos de que existieron pruebas forjadas, actos planificados, y eso prohíbe la ley y la Constitución. Pero ustedes no pueden convertirse en jueces, señores asambleístas. Eso de querer llevar, y escúcheme bien, querer llevar un juicio paralelo, ni en una dictadura, ni en una dictadura. No puede hablarse de un juicio paralelo, señores asambleístas. Yo decía en la comisión, perdieron la oportunidad, en el tiempo me refiero. Esto ya va más de 2 años y medio, casi 3. Y pretender, a través de una infundada y motivada solicitud, censurar a un ex vocal,
no tiene nombre. No tiene nombre. Aquí es importante empezarnos a preguntar, ¿sí? ¿Quiénes son los que estuvieron atrás de siempre pretender desestabilizar al Consejo de la Judicatura? Y se repiten los mismos actores. Señora Presidenta, si fuera tan gentil, buenas tardes. Agradeceré que por Secretaría se proyecte el minuto 24:03, si no me equivoco, ya tienen en Secretaría, de la sesión 797 del 2022, cuando estuvimos en este pleno y el asambleísta Almeida, como interpelante, manifestó lo que manifestó. Proceda, señorita secretaria. Está autorizado, Presidenta. Una nueva infracción sobre los parámetros de legitimidad y transparencia y que presumiblemente incurrieron en gravísimas infracciones estos señores del Consejo de la Judicatura. Existen audios reveladores que no solamente lo ha sacado la Posta, Teleamazonas, y yo le he pedido a todos los jueces que los graben. Es la única forma de ser libres para que no los chantajeen, y la gente lo ha hecho. Gracias, señora. Si la sentencia de la Corte Constitucional manda. Continúe. Señores asambleístas, he visto sus expresiones de sorpresa. Un asambleísta interpelante haciendo apología del delito acepta públicamente en una sesión que ha mandado a grabar, les ha dispuesto a los jueces que graben. Impresentable. Impresentable. Que él dispone a los jueces y manda a grabar. Y claro, esto se ata a lo que también dijo como testigo dentro de este juicio, que él se ha reunido, o perdón, dijo, nosotros nos reunimos con la persona valiente que grabó. Nosotros nos reunimos. Será interesante saber quién más estuvo con él en este complot. El pueblo ecuatoriano lo ha castigado y no ha regresado a esta asamblea. Ese es el precio de actuar al margen de la ley. Mandar a grabar. Palabras textuales del señor asambleísta Almeida. Y él fue el testigo en contra de este juicio político y este exvocal. ¿Ustedes creen que el testimonio de él tiene algún valor dentro de este proceso? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Durante este proceso, y como le dije en la comisión, no debo nada. La verdad al final me asistirá. Aquí estoy en el país. Aquí. Cumpliendo medidas. Preso no quiere decir que soy responsable ya.
tengo un proceso por llevar a cabo. Por eso rechazo este juicio paralelo, pretendiendo indicarme un tráfico de influencias, que corroborado por Secretaría no es una causal. Y lo peor aún, ya pretendiendo la Comisión de Fiscalización enderezar un mamotreto de solicitud, pretendiendo enderezar, porque si ustedes leen las conclusiones, señores asambleístas, en ninguna parte de la conclusión se dice que por tráfico de influencias debo ser censurado. En ninguna parte. Y ustedes son los que deben garantizar ese derecho. ¿De qué? De que si a mí me están llevando un juicio político por una causal inexistente como es el tráfico de influencias, me he defendido, he presentado mis elementos y mis argumentos, y al final, en una conclusión de un informe, se establece una causal, otra causal por la que no me defendí en la comisión. Eso es arbitrariedad. Y sí, se está rompiendo un principio constitucional importantísimo, ratificado por la Corte Constitucional en varias sentencias, que es el principio de congruencia. Si ustedes o cualquiera de ustedes pretende ser sancionado en cualquier ámbito, administrativo, disciplinario, penal, a usted le inician y le acusan por algo y terminan juzgándole por eso que se inició. No por un acomodo al final de informe y colocar otra causal de la que yo no me defendí ni ejercí mi derecho a la defensa. Señores asambleístas, señor presidente, solicito, o señora presidenta, me interrumpe la bulla si fuera tan gentil. Por favor, señores legisladores, para que guarden silencio y puedan escuchar los argumentos de descargo del ex vocal Juan José Morillo, por favor. Gracias, señora presidenta. El vocal Murillo ya lo alertó, ya manifestó esto. No quiero ser reiterativo, pero sí sería muy importante de ver qué actores políticos son los que están en este momento y no coincidan con los del pasado. Y él manifestó unos chats. Créame que no sabíamos si eso es verdad. ¿Contra quién estábamos luchando? ¿Y quiénes eran los que nos querían fuera? Y sobre todo, reflexionar que nuestras vidas estuvieron en peligro. Estuvieron en peligro. Como autoridades que no nos doblegamos jamás, jamás a la delincuencia organizada. Jamás. Estos vocales que han venido acá no han sido procesados pues por tráfico de drogas, o están siendo procesados por enriquecimiento ilícito, por peculado, concusión, como sí dice el Código Orgánico. No. Son otras circunstancias totalmente políticas. Y por ello, al no doblegarnos, o al no ser parte de, es que nos han pretendido
con estas dos oportunidades de apartarnos o que se aparte el vocal Murillo del Consejo de la Judicatura. Porque fuimos y seremos siempre un obstáculo para la delincuencia organizada. Y el origen. Puede sonar trillada esta frase, pero es la realidad. Este es un proceso selectivo, totalmente selectivo. Leí en la comisión y solicitaba que se dé lectura de el documento mediante el cual se certifica qué juicios políticos se encontraban en carpeta y estaban para ser tramitados. Oh sorpresa, 6 procesos políticos. 6. Bueno, se tomó ya una decisión, entiendo que es una decisión del Pleno, y en este momento nos encontramos acá como en segundo lugar para hacer un juicio político. Esa selectividad no se debe permitir, porque va contra la institucionalidad, a pesar que yo ya no soy vocal, pero va contra la institucionalidad y daña la institucionalidad. Créanme que la figura de un juicio político daña la institucionalidad, sin duda. Y creo que esos elementos deben ser totalmente analizados, porque aquí hay un objetivo final, pues. Ya se han calificado más juicios políticos y es irlos limpiando el camino. Limpiando el camino para llegar a alguien que les es fastidioso o a alguien que está haciendo su trabajo. Ese es el objetivo final. Y creo que ustedes, asambleístas, están en la tarea y en la misión de no permitir aquello, sino de que exista coherencia dentro de todas las actuaciones. Yo aquí he referido puntualmente a hechos, sí, porque la parte jurídica, los sustentos jurídicos constan dentro de mi escrito de defensa. Podría cansarles repitiendo nuevamente toda la argumentación jurídica, constitucional, legal, tratados internacionales que están ahí y que constan ahí, pero que son abundantes y demuestran que el proceso, la solicitud, es violatoria de derechos y garantías constitucionales. Está en sus manos, señores asambleístas, está en sus manos de que no se cometa una arbitrariedad. Sin duda, y repito nuevamente, lo que siempre han dicho, aquí estamos jugando actos políticos. Otra circunstancia es la materia penal. Sí, y tienen razón. Pero eso no da pie a que exista arbitrariedad dentro de las actuaciones. La Constitución y la ley son líneas transversales que en todo proceso administrativo, político, penal, de cualquier índole, judicial, debe ser respetado y garantizado. Porque las consecuencias después existen, sin duda, después existen consecuencias. Ya tuvimos destituciones de jueces de Corte Nacional de Justicia, luego reparaciones económicas, por no haber observado el debido proceso.
Y algo que me he quedado con duda, inquietud y, señora Presidenta, quiero solicitar con su venia. Quisiera que por secretaría, si fuera tan gentil, señora Presidenta, de acuerdo al artículo 82, inciso segundo, se me indique si es que la Comisión de Fiscalización se reunió y cuál fue la votación que se dio para solicitar la prórroga de 5 días y emitir el informe pertinente. Si fuera tan gentil, señora Presidenta. Proceda, señor secretario. Con todo gusto, señorita Presidenta. Me permito leer el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Informe y difusión. Vencido el plazo para la actuación de las pruebas de cargo y de descargo, la Comisión Especializada y Control Político remitirá en el plazo de 5 días a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional un informe que detalle motivadamente sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político. De considerar lo necesario, la Comisión podrá solicitar a la Presidenta o al Presidente una prórroga de hasta 5 días adicionales para la remisión del informe. Hasta ahí la lectura de lo solicitado, señorita Presidenta. Gracias. Sobre la base de lo leído por el señor secretario, agradecer ese certifique si es que dentro de la comisión existió la votación por parte de los señores miembros de la comisión para solicitar la prórroga de 5 días. A quienes ustedes escuchan en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a la convocatoria de la sesión 907 es el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, quien expone sus argumentos de defensa frente a este juicio político planteado en su contra, en cuyo informe, en el informe de la Comisión de Fiscalización se plantea la censura del exfuncionario. Son varias las minutos, las horas, ya supera la hora de intervención de las 3 que tiene y que lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde ha presentado esos argumentos que dice que no hay sustento para este proceso de juicio político. Cabe que de manera pertinente se le solicite al secretario relator de la Comisión de Fiscalización y Control Político, doctor. Gracias, señora Presidenta, pero sí voy a dar lectura de lo que consta en el informe número CEPFCP-2023-2025-002-JP de 22 de febrero. Aquí la prórroga fue solicitada de lo que consta en ese expediente exclusivamente por la señora Presidenta. Cuando la norma es clara, no acepte interpretaciones. Tienen 5 días para emitir el informe y si es que no cumplen dentro de los 5 días, deberán solicitar la comisión, no la señora Presidenta. Y eso es lo que consta. Por lo que, señores asambleístas, les invito y solicito que dentro del expediente sería interesante que conste si es que la comisión aprobó esta solicitud de prórroga. Porque caso contrario, estamos frente a un acto administrativo que carece de validez, porque ya la comisión habría perdido su competencia para poder emitir el informe. Lo que hemos escuchado por parte de Juan José Morillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura, es que el delito de tráfico de influencias no es una causal para el juicio político, por lo que afirmó que es infundado el proceso. Como les digo, invito a que ustedes puedan empaparse dentro del proceso antes de tomar una decisión de mis argumentos legales y constitucionales que están dentro de mi
mi presente contestación. Por lo que solicito que valoren las pruebas presentadas, los argumentos planteados y sobre todo que no existe la causal de tráfico de influencias dentro de la normativa legal para poder realizar una censura. Por lo que solicito, señora Presidenta, señores asambleístas, el archivo de este juicio político. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y con el pedido que se archive este pedido de juicio político, el ex vocal del Consejo de la Judicatura